Mi nombre es Roberto Casale. Soy bombero del Cuerpo de Bomberos de Monza desde hace 22 años. He entrado a edificios en llamas 834 veces. Soy un hombre práctico. No creo en apariciones, no creo en voces del más allá, no creo en nada que no se pueda medir con un instrumento. Eso era lo que pensaba el 12 de octubre de 2006 cuando entré al Hospital San Gerardo de Monza a las 4:16 de la tarde. Lo que vi en ese hospital desafió cada cosa en la que había creído durante más de 2 décadas de profesión. Y no lo dije, no lo conté, no lo hablé con nadie, ni con mi esposa, ni con mis hijos, ni con el capellán del cuartel que siempre me invitaba a confesar. Estuve mudo 8 años, 8 años cargando algo que no tenía nombre, y hoy, por primera vez, voy a contarlo todo. Llegué al Cuerpo de Bomberos de Monza a los 21 años, cuando mi padre todavía creía que iba a ser ingeniero. El primer día de entrenamiento, el instructor nos mostró una fotografía de un edificio derrumbado y dijo algo que se me quedó grabado para siempre. Un bombero no cree, un bombero verifica. 32 años, 47 metros de estructura colapsada, un niño que respiraba todavía. Eso fue lo que aprendí en los 3 primeros meses de trabajo. Aprendí a no emocionarme, aprendí a medir, aprendí a contar cuántas personas hay en el perímetro, cuántos accesos tiene el edificio, cuántos metros hasta la salida más cercana. Un bombero que siente demasiado es un bombero que muere. Mi esposa, Clara, siempre decía que me había casado con un hombre que nunca lloraba. Lo decía con una mezcla de admiración y tristeza que yo aprendí a ignorar. Teníamos 2 hijos entonces, Marco, de 11 años, y Julia, de 8. Vivíamos en un apartamento de 74 metros cuadrados en el norte de Monza, con una vista al parque que Clara amaba y yo nunca miraba. Esa mañana del 12 de octubre de 2006 era un jueves ordinario. Me tomé el café de pie, como siempre. Leí el parte de novedades del turno anterior. 3 llamadas menores, un incendio de contenedor, una fuga de gas doméstica, una alarma falsa en un supermercado. Nada que me preparara para lo que vendría. A las 3:51 de la tarde sonó la alarma del Hospital San Gerardo. El código era 4, que en nuestro sistema indica un conato de incendio en zona clínica de alta complejidad. Zona de cuidados intensivos, 3er piso, ala norte. 4 unidades desplegadas, incluyendo la mía. El trayecto desde el cuartel hasta el hospital son 3 kilómetros y 200 metros. Los cubrimos en 4 minutos y 22 segundos. Cuando bajé del camión, el aire olía a yodo y a ese desinfectante particular que solo tienen los hospitales europeos, un olor entre frío y químico que se te pega a la ropa. La temperatura exterior marcaba 13 grados centígrados. Lo recuerdo porque en el camión yo llevaba anotada la temperatura ambiente cada vez que salíamos a una llamada. Era un hábito que había desarrollado solo, sin que nadie me lo pidiera. Entramos por la puerta de emergencias. El personal de seguridad nos dirigió hacia el elevador de servicio. La alarma, según el reporte, era en una sala al fondo del corredor, a unos 30 metros del punto donde estábamos, pero yo no llegué a esa sala de inmediato. A mitad del corredor, justo frente a la habitación 407, me detuve. No sé explicar por qué me detuve. Mi compañero Bruno siguió caminando y se volvió a mirarme como si yo me hubiera quedado dormido. Le hice una seña para que continuara, y me quedé ahí, parado en el corredor, frente a una puerta cerrada. Pero yo aún no sabía lo que me esperaba. La puerta de la habitación 407 tenía una pequeña ventana de vidrio reforzado, cuadrada, de unos 15 centímetros por lado. Por esas ventanas puedes ver el interior sin entrar. Los bomberos las usamos para evaluar la situación antes de abrir. Es protocolo. Miré. Dentro había una cama, y en la cama había un joven, pelo oscuro, cara delgada, sin movimiento aparente. Una enfermera estaba de espaldas, ajustando algo en un soporte de suero. Un hombre,
que después supe era el padre, estaba sentado en una silla junto a la ventana con la cabeza agachada. Nada de eso era anormal. Lo que era anormal era el aire. No sé cómo describirlo con exactitud técnica. Un bombero tiene entrenado el instinto para detectar diferencias en el ambiente. Calor anormal, variaciones de presión, humedad fuera de lo común, nos enseñan a leer el espacio como si fuera un instrumento de medición. Y en ese corredor, a la altura de la puerta 407, algo en el ambiente era diferente. No era calor, no era humo, era algo que no tenía nombre en ninguno de mis protocolos. Me alejé. Me reuní con Bruno y los demás en la sala del fondo, donde la alarma resultó ser un cortocircuito en el sistema eléctrico de un equipo de rayos X. 42 minutos de intervención. Sin heridos. Sin daños estructurales. A las 5:03 de la tarde, mientras recogíamos el equipo, pasé nuevamente por el corredor del ala norte. La puerta de la habitación 407 estaba abierta, había 3 enfermeras dentro, y el médico de guardia, que yo reconocí porque lo había visto en otras intervenciones anteriores en ese hospital, el doctor Atilio Meneguín, de unos 55 años, con el estetoscopio colgando del cuello y la expresión de alguien que acaba de certificar una muerte. Me paré en el umbral. La cama ya estaba vacía. La almohada tenía la marca de una cabeza, una depresión ovalada en el centro. Las sábanas estaban dobladas hacia un lado con una precisión casi geométrica, como si alguien las hubiera retirado con cuidado y tiempo. Y en la habitación, a 13 grados centígrados en el exterior, a una temperatura que los equipos del hospital mantenían entre 18 y 20 grados, yo sentí calor. Pensé que era el sistema de calefacción. Pensé que tal vez en esa habitación en particular el termostato estaba mal regulado. Estas cosas pasan en los hospitales. En los edificios grandes, la distribución del calor es irregular. Bruno me llamó desde el final del corredor. Tuve que irme. Pero mientras caminaba hacia la salida, me di cuenta de que había algo raro en mis manos. Llevaba los guantes de trabajo puestos, guantes de cuero reforzado que uso en todas las intervenciones. Mis manos dentro de esos guantes estaban sudando. No era el calor del esfuerzo, era otra cosa. Me quité el guante derecho en el camión. La palma estaba enrojecida, como si hubiera sostenido algo caliente durante mucho tiempo. No había sostenido nada. Habíamos estado en una sala de rayos X con un cortocircuito eléctrico menor. No había calor, no había llamas, no había contacto con ninguna superficie caliente. Lo anoté en mi libreta, que llevo siempre en el bolsillo izquierdo del uniforme. La misma libreta donde apunto las temperaturas y los tiempos. Escribí, mano derecha enrojecida, sin causa aparente, temperatura exterior 13 grados, 17:03 horas. Y debajo escribí, habitación 407, joven, muerto. Cuando llegué a casa esa noche, Clara me preguntó qué había pasado. Le dije que había sido un día normal. Era la primera mentira, no iba a ser la última. Dormí mal esa noche. A las 2 de la madrugada estaba sentado en la cocina con el mismo café frío que no había terminado de cenar. Marco y Julia dormían. Clara dormía. El apartamento estaba en silencio y yo tenía la libreta abierta sobre la mesa, mirando lo que había escrito. La mano enrojecida había desaparecido al cabo de 3 horas, sin picor, sin ampolla, sin descamación, como si no hubiera ocurrido. Volví al hospital al día siguiente, en mis horas libres. No le dije nada a nadie. Pregunté en recepción por el joven de la habitación 407. La enfermera de guardia, una mujer de unos 40 años de apellido Rossetti, me miró con una expresión extraña cuando pregunté. Me dijo que el joven había fallecido el día anterior a las 3:50 de la tarde. 3:50. Yo había llegado al hospital a las 4:16, 26 minutos después de la muerte. Me dijo su nombre, Carlo Acutis, 15 años, leucemia fulminante, tipo M3. Me quedé en silencio un momento. 15 años. 15 años tiene un chico que todavía está aprendiendo a afeitarse, que tiene toda la vida por delante. Pensé en Marco, mi hijo de 11 años. Pensé, 4 años más y tendría la edad de ese chico.
Le pregunté a la enfermera Rossetti si recordaba algo inusual en esa habitación. Me miró de una manera que no pude descifrar. Dijo, ¿inusual cómo? Le dije que me refería a la temperatura, a si la calefacción funcionaba bien en ese corredor. Rossetti dejó de escribir en su tablilla. Levantó la vista y me dijo, nosotros también lo notamos. El termómetro de la habitación 407 marcó 32 grados a las 4:30 de la tarde. El sistema registra la temperatura automáticamente cada 15 minutos. A las 4:15 marcaba 20 grados. A las 4:30, 32. A las 4:45, 20 de nuevo. 30 minutos de temperatura anómala, 30 grados por encima del entorno, sin explicación técnica en los registros del sistema. La miré. Ella me miró. Ninguno de los dos dijo nada por unos segundos. Luego Rossetti volvió a su tablilla y yo salí del hospital. Ese día escribí en la libreta. 307, 32 de grito. 4:30 p.m. Sistema automático. Duración 30 minutos. Sin fallo técnico identificado. Durante las 2 semanas siguientes intenté encontrar una explicación. Soy un hombre de protocolos. Cuando algo no tiene explicación, lo busco en los manuales. Revisé los sistemas de calefacción del Hospital San Gerardo. Llamé con el pretexto de una inspección de seguridad al ingeniero de mantenimiento del edificio, un hombre llamado Fabrizio Corradini. Le pregunté específicamente por el ala norte, tercer piso, y por registros de anomalías térmicas. Corradini me revisó los registros de todo el mes de octubre. Me dijo que el sistema había funcionado dentro de los parámetros normales durante todo ese periodo, con una sola excepción. El 12 de octubre, habitación 407, entre las 4:15 y las 4:45 de la tarde, el sensor había registrado una subida de temperatura de 20 a 32 grados centígrados, seguida de un retorno inmediato a 20. Me preguntó por qué me interesaba. Le dije que era rutina. Esa noche, en la cocina, mientras Marco hacía los deberes de matemáticas a mi lado, calculé mentalmente la variación, 12 grados centígrados en 15 minutos, sin modificación del sistema, sin ninguna fuente de calor identificada dentro de la habitación, en una habitación que en ese momento estaba ocupada únicamente por el cuerpo sin vida de un joven de 15 años, y, según me confirmó Rossetti, solo durante el periodo entre las 4 y las 4:30, porque el cuerpo fue trasladado a las 4:50. El cuerpo de Carlo Acutis estuvo solo en esa habitación entre las 4:15 y las 4:50 de la tarde. La temperatura anómala coincidía exactamente con ese intervalo. Marco me preguntó si me pasaba algo. Le dije que estaba cansado. Cerré la libreta. La guardé en el cajón de la mesilla de noche y no la abrí durante 3 semanas. Pero el problema no era la libreta. El problema era mi mano. A los 16 días del incidente, preparando el equipo para una llamada de rutina, me puse los guantes y sentí de nuevo el calor en la palma derecha. Esta vez no estábamos en ningún hospital. Estábamos en el cuartel, en el garaje, a las 8 de la mañana. Temperatura exterior, 11 grados centígrados. Me quité el guante. La palma estaba enrojecida exactamente igual que el 12 de octubre. Desapareció en 2 horas. Lo anoté. Recurrencia, sin causa aparente, 16 días después del evento inicial. Lo que me perturbaba no era solo el fenómeno físico, era que cada vez que sucedía yo pensaba en Carlo Acutis, no porque hubiera ninguna conexión lógica, sino porque era lo que mi mente producía en ese momento, con una precisión que me incomodaba. El nombre Carlo Acutis, la habitación 407, la marca en la almohada, la temperatura de 32 grados. Fui al médico, me revisó la circulación, me hizo análisis de sangre, todo dentro de parámetros normales. Hemoglobina en 15.1 gramos por decilitro, presión arterial 120/78, temperatura basal 36.6. El médico me dijo que probablemente era estrés laboral. Le dije que llevaba 22 años de trabajo y nunca había tenido síntomas de estrés. Me dijo que el cuerpo acumula. No le creí, pero tampoco tenía otra explicación. Fue entonces cuando llamé a Bruno.
Bruno Martinelli lleva 20 años en el cuerpo, 2 menos que yo. Es un hombre grande, callado, con una cicatriz en el mentón de un incendio en 2001. No es un hombre que se impresiona fácilmente. Le conté lo que había observado en el hospital el 12 de octubre, el calor en la mano, el registro de temperatura, lo que me había dicho Rossetti, lo que me había confirmado Corradini. Bruno me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, dijo: ¿Y qué quieres que te diga yo? Le dije que quería saber si él había notado algo ese día en el corredor del ala norte. Se quedó en silencio unos 5 segundos. Luego dijo: sí. Dijo que cuando pasó frente a la habitación 407 había sentido un olor. No a humo, no a químicos. Lo describió así: como flores, pero no flores de hospital, flores de verdad, flores frescas. Dijo que pensó que alguien había traído un ramo y que el olor se había colado por la ranura de la puerta. Luego me dijo algo que no había dicho a nadie, que mientras trabajábamos en la sala del fondo, él se había vuelto a mirar hacia el corredor una vez, sin saber por qué, y había visto que la puerta de la habitación 407 estaba rodeada de una luz diferente. No intensa, no sobrenatural en apariencia, más bien como si dentro hubiera una lámpara encendida con una temperatura de color distinta al resto del corredor. Unos 4000 Kelvin más cálida, estimó él, que trabaja de vez en cuando con equipo de iluminación técnica. 4000 Kelvin, la temperatura de color de una llama de vela. Pero en la habitación no había velas. El reglamento hospitalario lo prohíbe. Bruno y yo nos quedamos mirando durante un momento largo. Luego dijo: yo tampoco se lo he dicho a nadie. Y así comenzamos a no hablar del tema. Los dos, juntos pero en silencio. 3 meses después, en enero de 2007, encontré su nombre por primera vez en un artículo de una revista católica que mi suegra, Carmela, había dejado olvidada en mi casa durante las Navidades. Carlo Acutis, 15 años, leucemia fulminante M3, muerto en el Hospital San Gerardo de Monza el 12 de octubre de 2006. El artículo lo describía como un joven que había documentado más de 160 milagros eucarísticos de todo el mundo, que había creado a los 14 años una exposición virtual que circulaba por Internet, que había recibido la comunión cada día desde los 7 años y que había dicho, según sus padres y sus amigos, que la Eucaristía era su autopista al cielo. Lo leí de pie, en la cocina, con la revista abierta sobre la encimera. Carmela estaba sentada a la mesa tomando café y me vio leer. Me preguntó si lo conocía. Le dije que no. Le pregunté si sabía algo más de él. Me dijo que era una bendición. Me dijo que su madre, Antonia Salzano, había dicho en una entrevista que Carlo llevaba un gato siamés llamado Chico, que amaba los videojuegos y la pizza, que era el alumno más popular de su clase, aunque también el más dedicado a la iglesia. Un chico normal, dijo Carmela. Un chico completamente normal que vivía de una manera completamente diferente. Volví a pensar en la habitación 407, en los 32 grados, en mi mano enrojecida. No dije nada. Guardé la revista en el mismo cajón donde tenía la libreta. Fue 6 semanas después, cuando ocurrió lo del objeto. Estaba limpiando el uniforme de trabajo, el que uso para intervenciones interiores, el que llevaba puesto el 12 de octubre de 2006. Lo había lavado varias veces desde entonces, pero esa tarde lo revisé con detalle porque tenía que enviarlo a revisión técnica. Los uniformes pasan por un control anual de integridad de materiales. En el bolsillo interior derecho, el que está cosido directamente sobre el pecho, encontré algo. Era un papel doblado, pequeño, de unos 6 centímetros por 6, doblado en 4. Papel de calidad media, ligeramente amarillento por el tiempo. Lo desdoblé. Era una estampita religiosa. Una de esas imágenes impresas en papel grueso que se distribuyen en las iglesias. Representaba la Eucaristía, una hostia blanca sobre un cáliz dorado, con un resplandor de líneas finas a su alrededor. En la parte inferior, una frase impresa en letras pequeñas: La Eucaristia è la mia autostrada per il cielo. La Eucaristía es mi autopista al cielo. Debajo de la frase, a mano, con bolígrafo azul, alguien había escrito 2 palabras:
Roberto, coraggio. Roberto. Ánimo. Mi nombre. Me senté en el suelo. No lo decidí. Las piernas simplemente cedieron y me encontré sentado en el suelo del cuarto de servicio con la estampita en la mano. Reviví mentalmente cada segundo del 12 de octubre de 2006. Ese bolsillo interior no lo abro durante las intervenciones. Está cosido directamente al forro de la chaqueta, sin cierre, sin acceso lateral. La única manera de meter algo en él es abrir la chaqueta completamente y deslizarlo desde arriba. Es un bolsillo que yo ni siquiera uso. No llevo nada ahí. No había nadie en ese hospital que supiera mi nombre excepto el personal con el que me crucé de pasada, sin presentaciones, sin intercambio de información personal. Llamé a Bruno esa misma noche, le describí la estampita, le leí la inscripción. Hubo un silencio largo al otro lado del teléfono. Luego Bruno dijo, ¿cuándo la encontraste? Le dije, esta tarde. Dijo, yo encontré algo también. No me lo dijo esa noche. Me lo dijo una semana después, en persona, en la cafetería del cuartel. Bruno había encontrado, en el asiento trasero del camión número 4, el que usamos en esa intervención, una hoja arrancada de una agenda. En la hoja había una lista de sitios web y al pie de la lista, también en bolígrafo azul, una frase: Tutti nascono come originali, ma molti muoiono come fotocopie. Todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Ninguno de los dos supo qué decir. Me preguntó qué pensaba hacer. Le dije que no lo sabía. Le dije que necesitaba tiempo. Eso fue en febrero de 2007. Pasaron 8 años. Si este testimonio te está marcando tanto como me marcó a mí vivirlo, te pido que te suscribas al canal. Lo que viene a continuación es lo que me costó más tiempo aceptar. Durante 8 años, mi silencio fue completo. No porque tuviera miedo del ridículo. Soy bombero. Estoy acostumbrado a situaciones que la gente no comprende desde afuera. Era otro tipo de silencio. Era el silencio de alguien que ha visto algo que no tiene categoría en su sistema de comprensión del mundo y que sabe que en el momento en que lo nombre en voz alta va a tener que reconstruir ese sistema desde cero. Yo no estaba listo para eso. Durante los primeros 2 años, los síntomas en la mano derecha continuaron. Irregulares, sin patrón claro. Unas veces con semanas de diferencia, otras con meses. Siempre el mismo enrojecimiento, siempre la misma duración de 1 a 3 horas. Siempre la misma ausencia de explicación física. Los registré todos. 37 episodios en total entre octubre de 2006 y diciembre de 2008. 37 veces que lo anoté, con fecha, hora, temperatura ambiente, contexto. El último episodio fue el 24 de diciembre de 2008, Nochebuena. Estábamos en misa, Marco con 12 años y Julia con 9, Clara a mi lado. El sacerdote elevó la hostia y yo sentí el calor en la palma de la mano. Me miré la mano en la oscuridad de la iglesia. Estaba enrojecida. Clara lo notó. Me tomó la mano, la sostuvo. Me preguntó en voz baja si me pasaba algo. Le dije que no. Fue la última vez que ocurrió. No sé por qué cesó. No tengo registro de lo que cambió. En el trabajo fui cambiando sin darme cuenta. Los colegas lo notaron antes que yo. Bruno me lo dijo directamente en 2009. Eres diferente desde el hospital ese. No me lo dijo con crítica. Me lo dijo con una especie de reconocimiento, como si él también hubiera cambiado y no supiera cómo nombrarlo. Empecé a notar cosas en las intervenciones que antes pasaba por alto. No datos técnicos, sino personas. Las personas detrás de las emergencias. Un hombre de 60 años atrapado en un incendio de su propio negocio, llorando no por el edificio, sino por una caja de fotografías que no pudo rescatar. Una mujer de 82 años que durante una evacuación repetía el nombre de alguien que había muerto hace 20 años. Antes yo los registraba como datos del parte. Víctima masculina, aproximadamente 60 años, estado psicológico alterado. Después de octubre de 2006, los veía como personas con una historia que yo no conocía pero que importaba. Mi rendimiento en el trabajo no cambió. Mis números, mis tiempos de respuesta, mis calificaciones en los simulacros de emergencia,
todo igual. Pero algo interior había sido reordenado sin mi permiso. Con Clara hubo un periodo difícil. Entre 2007 y 2010, ella percibía que yo estaba cargando algo que no le decía, y eso creó una distancia que no habíamos tenido antes. No discutíamos, pero tampoco hablábamos de verdad. Pasábamos las noches en el mismo cuarto como dos personas que comparten el espacio, pero no el tiempo. En 2010, en una noche que no estaba planeada para hacer una conversación importante, Clara me dijo: «Hay algo que cambiaste en el año 2006 y desde entonces lo cargas solo. No sé qué es, pero si algún día decides contármelo, voy a escucharte». No le respondí nada esa noche. Me levanté y fui a la cocina, y estuve 2 horas mirando por la ventana. Al día siguiente saqué la libreta del cajón por primera vez en 3 años. En 2014, 8 años después, lo conté por primera vez. No se lo conté a Clara primero. Se lo conté al padre Davide Casani, el capellán del cuartel, un sacerdote de unos 60 años que había sido militante en un barrio difícil de Milán antes de ser asignado a los cuerpos de emergencia. Un hombre que había visto morir gente. Un hombre que no se asustaba fácilmente. Estuvimos 2 horas en su oficina, una sala pequeña con una ventana que daba al patio del cuartel. Le di la libreta. Le mostré las anotaciones del 12 de octubre de 2006. Le mostré los 37 registros de los episodios en la mano. Le mostré la estampita. El padre Davide la tomó con las 2 manos. La leyó. Leyó el nombre: Roberto Coraggio. Levantó la vista y me dijo: «¿Y has investigado quién era este chico?». Le dije que sí. Le hablé del artículo de la revista de Carmela. Le dije lo que sabía. 15 años, leucemia, Hospital San Gerardo. Documentó 160 milagros eucarísticos. El padre Davide se quedó en silencio 1 minuto largo. Luego dijo: «Roberto, hay un proceso en el Vaticano sobre Carlo Acutis desde 2007. Está siendo investigado para la beatificación». No lo sabía. En 8 años no había seguido noticias sobre Carlo. Era demasiado doloroso. El padre Davide me dijo que debía escribir un testimonio formal. Me dijo que no era obligatorio, que podía decidir no hacerlo, pero que lo que yo había vivido podía ser relevante. Me dijo que el proceso de beatificación recoge testimonios de personas que tuvieron experiencias en torno a su muerte, en torno a su cuerpo, en torno a los lugares donde él había estado. Me dijo: «Lo que tú viste y lo que registraste en esa libreta es exactamente el tipo de evidencia que la Iglesia necesita examinar». Esa noche llegué a casa y le conté todo a Clara. Tardé 2 horas y media. Ella no me interrumpió ni una vez. Cuando terminé, tenía los ojos brillantes, pero no dijo lo que yo temía que dijera, que era alguna variante de «deberías haber ido al médico» o «eso tiene una explicación». Dijo: «¿Por qué no me lo dijiste antes?». Le dije que no tenía palabras para eso. Dijo: «Ahora sí las tienes». Escribí el testimonio. 4 páginas a mano, con todas las anotaciones de la libreta como anexo. El padre Davide lo envió por los canales correspondientes. No supe más hasta 2020. El 10 de octubre de 2020, Carlo Acutis fue beatificado por el Papa Francisco en Asís. Yo lo vi por televisión con Clara, Marco, que ya tenía 24 años, y Giulia, que tenía 21. Estábamos en el salón del mismo apartamento de 74 metros cuadrados, con la misma vista al parque que Clara amaba y que yo, esa tarde, sí miraba. Cuando el Papa proclamó a Carlo beato, yo no dije nada, pero Clara me apretó la mano. Y por primera vez en 14 años, desde la noche de la estampita, lloré. No sé cuánto tiempo lloré. Marco me miró con una expresión que nunca le había visto. Giulia se acercó y me abrazó por la espalda sin decir nada. Bruno me llamó esa misma tarde. Sin preámbulos dijo: «Lo vi». Le dije: «Yo también». No necesitamos decir más. El 7 de septiembre de 2025, durante el jubileo, el Papa León XIV canonizó a Carlo Acutis. Esta vez no lo vi por televisión. Estaba en Roma, en la Plaza de San Pedro, entre decenas de miles de personas.
El padre Davide me había conseguido una entrada para la zona de peregrinos. Llevaba la libreta en el bolsillo interior de la chaqueta, no la de trabajo, sino la libreta original, la que empecé el 12 de octubre de 2006. Cuando el Papa pronunció las palabras de la canonización, miré la palma de mi mano derecha. No había enrojecimiento, no había calor, solo mi mano, normal, después de 19 años. Saqué la estampita del bolsillo, la misma, todavía doblada en 4, con la inscripción en azul, Roberto. Coraggio. La sostuve en la mano durante toda la ceremonia. Si este testimonio te ha marcado tanto como marcó mi vida, te pido que te suscribas y compartas este video con alguien que necesite escucharlo. Me preguntan, cuando cuento esto, ¿qué es lo que creo ahora? Yo no soy teólogo, no soy sacerdote, no soy nadie que deba interpretar fenómenos sobrenaturales. Soy un bombero de Monza con 29 años de servicio que el 12 de octubre de 2006 fue a atender un cortocircuito eléctrico en un hospital y salió con una pregunta que tardó 8 años en formular y otros 7 en empezar a responder. Lo que creo, hoy después de todo, es lo siguiente. Hay cosas que los instrumentos miden y no explican. 32 grados en una habitación donde acaba de morir un chico de 15 años, en un sistema que funciona perfectamente antes y después. Una estampita en un bolsillo que no se usa, con un nombre escrito que nadie en ese hospital podía conocer. Una palma enrojecida sin fuente de calor, 37 veces en 2 años, que cesa exactamente en Nochebuena en una iglesia. Estos son datos, los anoté, son verificables. Lo que no es verificable, lo que solo puedo decir como testimonio personal, es que en ese corredor del Hospital San Gerardo, a las 4:16 de la tarde del 12 de octubre de 2006, 26 minutos después de la muerte de Carlo Acutis, algo había pasado que no tenía nombre en ninguno de mis protocolos, y que ese algo me acompañó durante 19 años hasta que aprendí, lentamente, a no necesitar el nombre para aceptar que era real. Carlo dijo que todos nacemos como originales, pero muchos morimos como fotocopias. Yo era una fotocopia perfecta de lo que se supone que debe ser un bombero práctico, racional, sin fe. Eso cambió en una tarde de octubre, en un corredor que olía a desinfectante, frente a una puerta de vidrio cuadrado de 15 centímetros por lado. No puedo decirte lo que verás si buscas a Carlo Acutis, solo puedo decirte lo que yo vi. Y que tardé 8 años en poder decirlo en voz alta. Las huellas del cielo están en todas partes. Solo hay que saber mirar.